Eso, cuando cantamos, cuanto más me rindo, más te necesito, porque al rendirnos ante la presencia de nuestro Señor, encontramos que más necesitados estamos y entonces más tenemos que buscarlo, teniendo la esperanza total y completa de que Él siempre mantiene abierto su corazón y sus brazos para recibirnos ante su trono. Trono ya no de ira, sino ahora trono de gloria, trono de esperanza, trono de vida, porque al acercarnos confiadamente a ese trono, tenemos o hallamos misericordia y también el oportuno socorro, justo como lo hicieron los creyentes del pasado. Y vamos a rememorar abriendo el Evangelio según San Lucas. Busquen en sus Biblias entonces Lucas capítulo 2 versículos 22 al 38. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, hermanos, no crean que el mundo estaba pacífico y no crean que había mucha abundancia. Pues déjenme hacerle una similitud, ¿verdad? Hoy día, ¿quiénes son los que tienen mucha prosperidad? ¿Quiénes son los que andan en mucha abundancia? ¿No los gobernantes? Los diputados acaban de acordar doble aguinaldo para ellos. Bueno, así era en aquel entonces, cuando vino el Señor Jesús. Solo los que gobernaban, es los que vivían en abundancia, en libertad, y podían hacer lo que quisieran. Pues justamente lo que sucede hoy con nuestros gobiernos, ¿no? Si no volteen para Rusia, buen día el señor Putin dijo: yo quiero hacer mía también Ucrania. Y así sucesivamente ahora también China, con el deseo de ya adueñarse también de Taiwán. Bueno, ha sido suyo, pero por un tiempo estuvo bajo el protectorado del gobierno inglés, ahora pues ya, ¿verdad? Y amenazando que nadie intervenga. Y bueno, solo los gobernantes tienen esa abundancia, solo ellos hacen lo que bien quieren. Así fue en aquella época cuando vino el Señor Jesús. Estoy tratando de ponerles en contexto, hermanos. El mundo siempre ha estado en querellas. Y miles de habitantes en el mundo, en cualquier época, han vivido en angustia, en dolor, en opresión, en carencia, en la inseguridad, en violencia, no sé si ya la había mencionado, y añorando en sus corazones la paz, añorando la tranquilidad y manteniendo esa esperanza, ese deseo de que algún día mirarían la paz, esperando eso. Algún día tendrían justicia, algún día tendrían la satisfacción de sentirse completo. Y por eso había en sus corazones, y mayormente en unos cuantos que creían en la palabra de Dios, había esperanza, como en lo que vamos a leer ahora. Lucas capítulo 2 versículos 22 al 38. Aquí concretamente quiero enfatizar dos corazones ancianos. Ya habían vivido toda su vida y estaban ya en el borde quizás de sus últimos días, pero ellos todavía seguían contemplando y añorando que un día vendrían tiempos mejores para el pueblo. Vamos a leer. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 2 versículos 22 al 38. Dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, es decir, de los padres de Jesús, conforme a la ley de Moisés, trajeron al niño Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz
será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, en el caso de los más pobres, ¿no? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Subrayen por favor la palabra esperaba, porque eso equivale a esperanza. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía del niño, y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que, subrayo, esperaban la redención de Jerusalén. Porque esperaban significa esperanza. Así que en base a la lectura de la palabra de nuestro buen Señor, les propongo, mis amados hermanos, este mensaje en ciernes o en una frase, y es la siguiente: la esperanza bíblica es una fuerte confianza en Dios. Repito, la esperanza bíblica, la esperanza de la que habla la Biblia, es una fuerte confianza en Dios. Y añado, que tiene poder para enfrentar la dureza de la vida y produce los cambios deseados y esperados en nuestra forma de vivir. Así que de entrada les estoy diciendo que es la esperanza: una enorme confianza de vida. Por eso la definición de la fe es ¿la qué? ¿La fe es qué? La certeza. Y la palabra certeza tiene que ver con confianza, con convicción. Nadie me mueve de lo que creo, porque lo estoy esperando, aunque no lo veo, aunque no lo toco, pero lo estoy esperando, y así sucederá. No porque lo creamos nosotros, sino porque Dios lo ha dicho. Amén. Es Dios quien lo ha dicho.
Y aquí les presento también en estas primeras palabras de este sencillo mensaje, ¿quién es esa esperanza? Porque ¿quién es el autor y consumador de la fe? La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Así que les he presentado dos cosas. Número uno, que es la esperanza, una enorme confianza en Dios, que nos da poder para enfrentar la dureza de la vida, pero que también transforma nuestro estilo de vida. Pero, ¿quién es la esperanza? Es el Señor Jesús. En más de una ocasión en toda la Biblia, como lo hemos acabado de ver también en las lecturas, se centraliza el anuncio bíblico de que Jesús fue y es la esperanza, no solo de una nación, sino de todo el mundo. Fue, es y será la consumación total de la esperanza de la nación de Israel, muy agredida a lo largo de su historia. Porque no solamente los alemanes nazis quisieron destruirla, ahora también el mundo árabe. En la década de los 60, el país de Egipto lo quiso desaparecer. Y en años anteriores, en culturas anteriores, pues la nación de Egipto lo quiso desaparecer. Y luego la nación de los filisteos los quiso desaparecer. Y luego la nación de los persas los quisieron desaparecer. Y luego también la nación de Babilonia. No estoy dando un tiempo cronológico, estoy mencionando cómo a lo largo de la historia culturas que gobernaron el mundo de aquel entonces conocido quisieron desaparecer al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Y por eso les dije que quería enfatizar el mensaje en esta mañana en lo que reflejan dos corazones ancianos. Y cuando digo corazones ancianos, no solamente me refiero a lo físico, sino al hecho de la vida que ya habían vivido en todos sus aspectos emocionales, espirituales y sociales. Si digo sociales, pues ¿qué opinión tenían sobre los viejitos en aquella época? Y a lo mejor no ha cambiado mucho, porque ¿qué opinión tiene la sociedad de los que somos ancianos? ¿Cómo nos consideran? Y luego el pueblo romano, yéndonos ya a la época que señala la Biblia en Lucas capítulo 2, ¿cómo consideraban los judíos? El gobierno, el imperio, ¿cómo consideraba a los sacerdotes judíos? Porque estamos hablando de un sacerdote. ¿Cómo consideraba a las ancianas? Y luego viudas, estamos hablando de una viuda por más de 84 años en su viudez, pero entonces estamos hablando de una viejecita de más de 90 años, ¿no? Pero sus corazones ancianos, quizás doblegados por la edad, quizás doblegados por las situaciones emocionales que vivieron al ser rechazados, al ser señalados, al ser criticados, etc., tienen lecciones para nosotros hoy, en el siglo XXI. En épocas donde no ha cambiado mucho la situación. Bueno, ya los soldados no traen una espada, ¿verdad? Ahora traen una ametralladora. Yo no sé si todavía los soldados siguen usando ese espadín que le llamaban marro, un cuchillo así largo.
No sé si lo sigan usando, no me he fijado. Antes lo usaban. Como hemos visto en las noticias también como algunos personajes del ejército, algunas personas pertenecientes al ejército han masacrado a civiles. Sí lo han visto en las noticias, ¿no? Por eso decía, a lo mejor el mundo no ha cambiado mucho. Y a lo largo de la historia se han suscitado las situaciones y adversas de la vida para todos, pero ¿quiénes más la sufren? ¿Quiénes más la viven? ¿No la clase oprimida? ¿No la clase pobre? Pero en medio de ese caos y en medio del caos actual surge la esperanza bienaventurada y gloriosa que es el Señor Jesucristo. Dije que a lo largo de la Biblia se enfatiza mucho que Jesús es la bienaventuranza. Algunos dicen que es el regalo más grande que Dios le pudo dar al mundo. Algunos dicen, y la Biblia lo enfatiza, que es la dádiva de Dios. Es por ello que esta esperanza no muere, hermanos. Porque hay un dicho, ¿no? Popular. Lo último que muere. Pero fíjense que está mal dicho. Porque la esperanza no muere, es eterna. Porque si ya vimos a lo largo de la Biblia qué es la esperanza y quién es la esperanza, y si estamos hablando del Hijo de Dios, y si estamos hablando del niño de Belén, que nos visitó hace casi 2000 años, entonces estamos hablando de algo que no solamente no es mortal, sino estamos hablando de algo que es eterno, de algo que es inquebrantable. Porque de sus manos viene la herencia que ya leímos en la epístola de Pedro, capítulo 1, recuerden. Es una herencia que no se marchita, es una herencia que no se corrompe, es una herencia que siempre está viva. Fuimos renacidos para una esperanza viva. ¿Y quién nos renació para esa esperanza? ¿No Jesús? Yo sé que los teólogos dicen, pastores, el Espíritu Santo, sí. En efecto, así es. Pero quiero centralizar que toda esta dádiva de salvación, que toda esta dádiva de redención, así dijo el anciano Simeón: Señor, despide a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto lo que por toda mi vida he estado esperando. ¿Y qué es lo que él esperaba según el versículo 25 de Lucas 2? La consolación de Israel, la consolación de su amado pueblo. Y si hablamos de consolación, entonces tenemos que pensar en el tiempo de crisis, de aflicción y de angustia. Porque ¿qué es lo contrario de consolación? ¿Qué es lo contrario de consolación? Tristeza, angustia, dolor, aflicción, quebranto, carencia. Porque la carencia ocasiona aflicción. Nomás usted va a su refrigerador y no hay nada, y va a la despensa y no hay nada, ¿cómo se siente? Dice la mamá, ¿y ahora qué les voy a dar de comer a estos chamacos? Porque ellos no saben, ellos solamente dicen, ¿cómo dicen los niños? Dame, quiero. Mi nieto dice, quiero banana. Sí, porque están medio americanizados esos tipos, ¿verdad? Pero no crean que llevamos vida americana, sino simplemente escuchan en la televisión, en las caricaturitas, ¿no? Que al plátano le llaman banana y quiero banana. Y no es cierto que el corazón ¿cómo puedo decir? Se encoge al no poder darle lo que el hijo está pidiendo. Porque él no sabe lo que usted está pasando. Él no sabe que usted está desempleado.
Él no sabe que usted no tiene en su cartera para comprar. Él no sabe que en la despensa no hay. Él no sabe que el refrigerador, pues quizás tenga trastes sucios, ¿no? Con un poquito de esto y un poquito de trastes sucios. Quizás estoy siendo sarcástico. Pero eso que usted siente era lo mismo que sentían los de la antigüedad, cuando viviendo bajo el dominio de un imperio o de un gobierno que los oprimía, que no les daba paz sino inseguridad, que no les brindaba confianza sino más bien dudas. Así sentían esos padres de esos niños. O imaginen ustedes cuando de pronto en esos días, o un año despuesito de lo que acabamos de leer, o 2 años despuesito, ¿se acuerdan que el rey mandó asesinar a todos los niños? ¿Qué sintieron esos padres cuando oyeron el edicto del rey? La orden que decía que todo niño de menor a 3 años tenía que ser ejecutado. ¿O cómo creen que sintieron aquellos padres israelitas viviendo en Egipto cuando de pronto el faraón dijo que todos los niños varones sean echados al río Nilo? ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta angustia! ¡Cuánta tristeza! ¡Cuántas lágrimas! Por eso el anciano Simeón dijo: mis ojos han visto esa esperanza cumplida. Porque mis ojos han visto, dice en el versículo 30, mis ojos han visto tu salvación. Porque esta esperanza viene de parte de Dios. ¿Lo notaron? Esta esperanza que permeó el corazón de Simeón y de Ana, la profetisa, inundaron sus vidas para ser piadosos, para vivir conforme a lo que Dios les había establecido, para tener o llevar a cabo una conducta digna de arrepentimiento, como predicaba Juan el Bautista, o predicaría Juan el Bautista años más tarde, en el tiempo de ellos, ¿no? Porque aquí estamos hablando de cuando Jesús apenas tenía 8 días, ¿no? Fue presentado. Pero unos 30 años después, Juan el Bautista predicaría que él era la salvación de Israel. Y como la viuda, toda su vida se la había pasado sirviendo en el templo por toda su viudez. ¿Cuántos años? ¿Recuerdan en la lectura? 84 años. Sirviendo en el templo. Yo no sé si cuando estaba más joven ella barría el atrio, yo no sé si ella lo sacudía del polvo, yo no sé si ella hacía algo más. Porque aquí dice que servía con ayuno y oración. Quizás cuando ya fue ancianita, seguía sirviendo con ayuno y oración. ¿Qué le motivó a servir a Dios de esa manera? ¿Qué fue lo que le llevó a llevar un estilo de vida diferente a las demás viudas? Porque sin duda que había más viudas en ese tiempo, ¿no? Sin duda que había más viudas, pero no se mencionan las otras, solamente se menciona. Y ella dice que servía, que adoraba al Señor con ayuno y con oración. Porque su esperanza, que a lo largo de su vida había gobernado su corazón, la estimulaba a confiar y a creer que vendrían tiempos nuevos. Como cantamos, todo lo haces bueno. Y a lo largo de su vida quizás estuvo pensando: llegarán mejores tiempos,
Llegará el tiempo en que vendrá la redención, vendrá la liberación, vendrán mejores épocas, épocas de justicia, épocas de paz, épocas de abundancia, porque desde la antigüedad se les anunciaba por los profetas que cuando llegara el Mesías, vendría un tiempo, déjenme llamarle así, una época de oro, donde lo torcido sería enderezado, donde el desierto se convertiría en un vergel, donde la carencia se convertiría en fertilidad. No tengo el tiempo aquí, pero profecías del libro Isaías, del libro Jeremías, o si quieren, nos iríamos a la ley de Moisés, allá en el libro de Deuteronomio capítulo 28, cuando hablaba de la bendición y de la abundancia que habría en aquellos que cumplieran su palabra, que obedecieran a su voz. Entonces, cuando estoy hablando de la esperanza, hermano, estoy hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Estoy hablando de la fe que tiene que estar depositada en su persona. Estoy hablando del corazón que se pone a los pies de Cristo, a los pies de nuestro Señor, justo como lo hicieron esos ancianos, que vivieron toda su vida en el caos. No porque ellos vivieran en caos, sino porque el caos los envolvió a ellos. Y cuando me refiero a caos, por un lado me refiero a la incredulidad de la mayoría de la gente de Israel, que por cierto sigue vigente. Sigue vigente la incredulidad en la nación de Israel. ¿Saben por qué digo que sigue vigente? ¿Se acuerdan cómo jamás lo sorprendieron? Estoy hablando hace 4 o 5 semanas atrás. Pero los jóvenes israelitas, yo no sé cuántos adultos también, pero los jóvenes israelitas, en lugar de buscar el significado del Sabbat, del reposo de Dios, en lugar de recoger sus almas para buscar la presencia de Dios, estaban dándole rienda suelta a la carne. Allá en el festival de música, allá en la pachanga, y encima de todo ello, no sé cuántos lo notaron, la estatua de Buda. Cuando Dios con toda claridad le dijo al pueblo, no te harás imagen ni semejanza alguna, porque yo soy Jehová tu Dios. No adorarás. Ahora yo no estoy diciendo que por esa razón vino jamás y Dios nos envió como castigo. No, yo no estoy diciendo eso. No quiero que al rato me lleven comentarios, ¿verdad? Y si comentan está bien, no importa. Pero lo que estoy diciendo, hermanos, es que Dios estableció que la paga del pecado es la muerte. Y lo que estoy diciendo es que la esperanza de vida es Jesucristo. Lo que estoy señalando es que la esperanza de tiempos mejores están en las manos de nuestro Dios. No en nuestro esfuerzo, ni siquiera en nuestros gobiernos. Y ahora que vienen las elecciones, no dudo que nos van a dar pollo y nos van a dar, ¿qué más acostumbran a darnos en tiempo de elecciones? Y miles de promesas. Y ya por ahí unos partidos y una de las candidatas sugirió que a los adultos se les dé ¿cómo se llama? La pensión que se nos otorga, porque yo la recibo también ya, a los 60 años. Y la otra facción de los gobernantes dijeron, no, ya está establecido que a los 68, pero vamos a acordar que sea 65. Y ahí están los dimes y diretes. Pero no tengo nada que ver con la política, ni me enfrasco en ella, pero sí me gusta saber. Porque mis amados hermanos, la esperanza no está en los políticos. La esperanza no está en el corazón del hombre. La esperanza está en el corazón de Dios. Y de Dios vino el plan de salvación.
De Dios vino el plan de la redención. Y de Dios vino, mis amados hermanos, la imputación de la justicia divina en la persona de su amado Hijo Jesús. El justo por los injustos. Si al inicio del culto enfaticé que uno de los colores, que es el verde, permea mucho en los adornos navideños, es porque nos habla de la esperanza. Y esa esperanza está en Cristo Jesús. Nos habla del triunfo, y ese triunfo está en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pues con su muerte en la cruz, que hoy recordamos con la mesa del Señor aquí servida, y de la que vamos a participar en unos momentos más, los que estamos reunidos aquí, nos habla de que Él ya exhibió derrotado a Satanás y sus demonios. Por eso dije que el verde también era símbolo de victoria, era símbolo de triunfo. Así coronaban a los atletas en las Olimpiadas antiguas, concretamente el Imperio griego. Y luego también el Imperio romano así coronaba a sus vencedores con una hoja de laurel, el laurel verde. Otro de los colores que permean en la Navidad es el rojo. ¿Saben qué simboliza el rojo? Luces rojas, adornos rojos. ¿Saben qué simboliza el rojo? Y el rojo está en nuestra bandera también, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué simboliza? A ver, ya dejando a un lado lo religioso y pensando en la civilidad. A ver, sangre de... ¿Por qué simboliza el rojo la sangre en nuestra bandera? ¿Sangre de quiénes? De los guerreros que dieron su vida para que México fuese libre, ¿no? Y justamente Jesús, el gran guerrero que dio su sangre en la cruz, para que los creyentes en Él gocemos de la vida eterna. Él es la esperanza de vida eterna. Él es la dádiva de Dios al mundo. Y Él es la dádiva de Dios para salir de la muerte. Y esa esperanza, hermanos, sigue siendo la fortaleza de nuestra vida cristiana, aunque nos rodee el caos, aunque nos movamos en la angustia y en el dolor y en la tristeza, y nuestros corazones se embarguen también en esa ansiedad y en esa aflicción. Recuerden que no estamos solos. Cuanto más lo buscamos, más seguridad tenemos de que Él es encontrado. Dice la palabra: buscad a Jehová en tanto que pueda ser hallado. Pero saben, hermanos, dice que debemos de mantenernos firmes y leales hasta la aparición de la bienaventuranza, que es la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sí, ¿por qué no le estoy hablando de un niño indefenso? Le estoy hablando del poderoso de Israel. Les estoy hablando de el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el autor y consumador de la fe, que es la confianza en Dios de lo que Él ha hecho y de lo que va a hacer. Y por eso cantamos: todo lo haces nuevo, porque un día Dios nos permitirá a usted y a mí tener mejores tiempos, mejores épocas. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor, lo dice aquel niño de Belén. Porque no solamente lo dice, lo ejecutó. Pues en la cruz del Calvario dijo: consumado es. Mis amados, echemos mano de esa esperanza para enfrentar el caos que nos rodea. Echemos mano de esta esperanza para enfrentar las situaciones adversas de la vida, pero echemos mano de la vida eterna también para corregir nuestra conducta, para mejorar nuestro testimonio, para que la gente glorifique a Dios cuando ve en usted y en mí cómo la esperanza de vida ha cambiado nuestro ser. Para que la gente que nos rodea vea cómo en usted y en mí se ha manifestado la gloria de nuestro Señor Jesucristo, cambiando nuestra manera de ver la vida, cambiando nuestra forma de hablar y cambiando nuestra manera de pensar.
Sí, porque el asunto de Jesús no es cuestión de religiosidad, es cuestión de una relación con el Padre eterno. Es relación con Dios y esa es personal. Pero me toca a mí desafiarle a usted para que eche mano de esta esperanza de vida que hay en nuestro Señor Jesucristo. Amén.